Recolección de datos en la investigación cualitativa. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se conviertan en información de personas, seres vivos, comunidades, contextos, situaciones en profundidad, en las propias formas de expresión de cada uno de ellos. Entonces tenemos la hermenéutica, que se convierte como un objetivo de la investigación interpretativa, es decir, que los investigadores pueden interpretar. Esta recolección de datos ocurre en los ambientes cotidianos, que nos permiten ver más allá, desde lo particular a lo general y desde lo general a lo particular. El investigador es el instrumento, se da en ambientes naturales y no se miden variables. Sus herramientas son principalmente la observación, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, registros y artefactos, biografías e historias de vida. Ahora empezaremos a hablar de cada uno de ellos. ¿Y en qué consisten? La observación. En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar y es diferente de simplemente ver, lo cual hacemos cotidianamente. Y la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos. Es decir, que no es solo sentarnos y contemplar. Consigo está que debemos adentrarnos a las diferentes situaciones, estar activamente reflexivos, atentos a cada detalle e interacción. Por ende, tenemos unos propósitos esenciales de la observación. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son explorar ambientes y contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. Describir comunidades, contextos o ambientes, asimismo las actividades que se desarrollan en estos, las personas que practican en tales actividades y los significados de las mismas. Es adentrarnos a esas prácticas, es observar más allá de esos grupos o esas culturas y qué es lo que desarrollan en sus actividades o qué significado tienen para ellos. También tenemos comprender los procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas. A partir de ahí debemos identificar los problemas y generar métodos para estudios a futuro. También tenemos unos elementos más específicos que podemos observar. Dentro de estos tenemos el ambiente físico, que es el entorno. Ejemplo, sitios con funciones centrales, iglesias, centros de poder político y económico, hospitales, mercados, etc. Por otro lado tenemos el ambiente social y el humano, que genera el ambiente físico, que se deriva del entorno. Las formas de organización en grupos y subgrupos, los patrones y la interacción o vinculación que estos grupos tienen. También tenemos las actividades, que son las acciones que estos grupos desarrollan. Pueden ser individuales y colectivas. Son propósitos y funciones de cada uno. Están los artefactos que se utilizan los participantes y las funciones que cubren. Los hechos relevantes, eventos e historias, es decir, como ceremonias religiosas o paganas, desastres o guerras, y tenemos los retratos humanos de los participantes. Ahora hablemos de la observación participante. La observación participante es una metodología de la investigación cualitativa en la que el investigador estudia un grupo
no únicamente a través de la observación, sino también participando en sus actividades. Es decir, que el investigador se sumerge en las actividades cotidianas de los participantes con el objetivo de registrar la conducta en el mayor número de escenarios posibles. Gracias a esta inmersión en el lugar de estudio, los investigadores pueden observar la vida cotidiana de las personas, sus intercambios entre sí, sus conversaciones formales e informales, sus hábitos, etc. La observación participante ofrece a los investigadores la oportunidad de recoger información sincera e íntima sobre las personas. Sin embargo, esta información se filtra a través de la perspectiva de los investigadores, que al utilizar este método corren el riesgo de perder su objetividad y de alterar con su presencia el comportamiento de los grupos que estudian. La observación participativa se ha asociado históricamente a una forma de investigación de campo, en la que el investigador reside durante largos periodos de tiempo en una pequeña comunidad. Ahí es cuando se habla de que se adentra y conoce sus hábitos, su cultura, la forma en que, todas esas acciones que desarrollan. Una de las características más marcadas de esta observación participante es la técnica en la que se investiga, cómo se involucra la interacción social entre el investigador y los sujetos observados. Todos ellos se influyen mutuamente, en ella se recogen datos de manera sistemática y no intrusiva. La entrevista. La entrevista cualitativa se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado. La entrevista como herramienta para recolectar datos cualitativos se emplea cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Esta hace que tenga un carácter más amistoso y sus preguntas sean más abiertas y neutrales. Esto se da ya que se quiere o se pretende obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes con su propio lenguaje. Entonces tenemos unos tipos de preguntas. Están las preguntas generales que parten de planteamientos globales, como hablábamos hace un rato, desde lo general a lo particular. Y tenemos las preguntas para ejemplificar que sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Grupos de enfoque. En los grupos de enfoque existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Uno de los beneficios principales de los grupos de enfoque es que las interacciones entre sus miembros se convierten en una fuente importante de información. Los participantes pueden estar en desacuerdo entre sí y hacerse preguntas y formular nuevas ideas. Los grupos de enfoque por lo general se llevan a cabo con grupos de 5 a 12 individuos que comparten similitudes, pero que no se conocen personalmente. Son elegidos porque pueden hablar con confianza acerca de sus experiencias personales con el tema de investigación. Y un facilitador capacitado utiliza una guía de entrevista predeterminada, los ayuda a estructurar la discusión y fomenta la participación. La mayoría de los grupos de enfoque dura de 60 a 90 minutos y los investigadores por lo general realizan de 3 a 5 grupos para un solo proyecto. Pues acá tenemos unos pasos para realizar las sesiones de grupo. Dice que en la primera se determina un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. Como lo mencionábamos anteriormente, hay unos que pueden ser de 5 a 12 personas y pues dentro de las sesiones de un proyecto se pueden realizar de 3 a 5. Se define el tipo tentativo de personas, los perfiles que habrán de participar. Por ejemplo, ahí hablaba de que es muy común o tiene un enfoque parecido a los temas psicológicos, que hablaba de los grupos de alcohólicos anónimos. Y pues digamos, si la población a trabajar es jóvenes que están dentro de la drogadicción, entonces ahí es donde se identifican o se definen estos perfiles. Se detectan las personas del tipo elegido, se invitan a estas personas, como se mencionaba también anteriormente, que se invitaban a las sesiones donde tenían la capacidad de participar y de
generar ideas y también discusiones entre sí. Se organiza la sesión o las sesiones, se lleva a cabo cada sesión y se elabora un reporte final de cada una de las sesiones. Bueno, ahora tenemos los documentos, registros, materiales y artefactos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos que son los documentos, materiales y artefactos diversos nos permiten ayudar a entender el fenómeno central del estudio. Dentro de la investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Es decir, que el investigador debe apoyarse en estos materiales. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y los narran. Y también pues delinean sus historias que nos permiten conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y el funcionamiento cotidiano. Bueno, veamos el uso de los principales documentos, registros, materiales y artefactos como datos cualitativos. Acá vemos que se dividen en dos partes, que tenemos los individuales y los grupales, que son los documentos escritos grupalmente, y los individuales son aquellos que son escritos personales. Dentro de estos tenemos los materiales audiovisuales, que consisten en imágenes, fotografías, como fotografías, dibujos, tatuajes, pinturas y otros. Artefactos individuales, que son artículos creados o utilizados con ciertos fines por una persona. Los archivos personales, que son colecciones o registros privados de un individuo. Dentro de los grupales tenemos materiales audiovisuales, que consisten en cintas de audio, video, páginas web, documentos materiales, que son organizacionales, memorandos, reportes, planes en los medios de comunicación colectiva. Están los registros en archivos públicos, rastros, que son las huellas digitales o de cualquier otro tipo, rastros o vestigios. Por último, tenemos las biografías e historias de vida. En las biografías y las historias de vida, el investigador debe obtener datos completos y profundos sobre cómo ven los individuos los acontecimientos de sus vidas y a sí mismos. En las historias de vida y biografías es esencial tener fuentes múltiples de datos. Si son más, mucho mejor. Esta es una forma de recolectar datos muy utilizada en la investigación cualitativa. Se pueden realizar de forma individual o colectiva. Se construyen mediante la obtención de documentos, registros o materiales y artefactos, de lo que hablábamos anteriormente, o de entrevistas en las cuales se le pide a varios participantes o a uno que narre sus experiencias de manera cronológica, en términos generales o sobre uno o más aspectos específicos. Puede ser en ámbitos laborales, educativos, sexuales, etc. Una de las características de este método es que se considera una fuente primaria, pero tiene elementos incorporados por el investigador. Es elaborada por el investigador en torno a una fuente principal, una narrativa autobiográfica o un cuestionario abierto o cerrado. El investigador también plantea el levantamiento de la información y la presentación. Acá nos habla de que la tarea al final de esta recolección de datos por medio de las historias y las biografías es ensamblar los datos provenientes de las diferentes fuentes. Y pues también nos dan un esquema para construir tal ensamblaje, donde tenemos el contexto, la consecuencia de los hechos. Ya hablábamos de que se contaba de una manera cronológica, los actores, las causas, las consecuencias que tienen estas y las conclusiones y aprendizajes que parten desde las vivencias y las experiencias de los individuos.